Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruta del espectáculo. Se están produciendo acontecimientos candentes en el matrimonio de Aslem Ber y Berkin Gökbudak, una de las parejas más comentadas del periodo reciente en el mundo de las revistas. La famosa pareja, que atrajo la atención de todos con su boda, pero que a menudo estaban en la agenda con sus experiencias posteriores, llamó la atención esta vez con algunos mensajes encontrados en el teléfono de Berkin Gökbudak. Según los rumores que se difunden en las redes sociales, Aslem Ber se sorprendió mucho cuando vio mensajes románticos de un viejo amigo en el teléfono de su esposa Berkin. Los mensajes en el centro del incidente supuestamente provinieron de una mujer que supuestamente estuvo muy cerca de Berkin durante un periodo de tiempo, una excompañera de trabajo. El contenido de los mensajes va más allá de una amistad sincera, y algunas de las declaraciones han generado interrogantes en la mente de Enver. Este incidente parece haber sacudido realmente profundamente a Enver. Porque, en los matrimonios de la pareja que alguna vez prefirió vivir fuera de la vista, ambas partes tuvieron cuidado de confiar el uno en el otro. Los mensajes detectados en el teléfono de Berkin Gökbudak aparecieron una noche cuando Aslem Ber confundió su teléfono con el teléfono de Berkin. De hecho, cuando Enver dejó caer los teléfonos debido a un mensaje que le envió a su amigo, Enver, que también estaba mirando el teléfono de Gökbudak, vio los mensajes de su viejo amigo en ese momento. Sin embargo, el contenido de los mensajes no era solo una conversación amistosa. La mujer le dijo a Berkin: "Todavía me siento como la vieja. No puedo olvidar esos momentos que pasamos juntos", había escrito artículos con expresiones sinceras como. Estos mensajes crearon una gran brecha en la dinámica matrimonial en la que se encontraba Asli. Inmediatamente después, se dice que hay una gran ira y frustración bajo la actitud de sangre fría de Enver. La actitud de Berkin Gökbudak hacia el incidente fue bastante diferente de sus actitudes anteriores. Después de discutir esta situación con su esposa, Berkin inicialmente se abstuvo de hacer acusaciones y responder. Sin embargo, señaló que con el tiempo los mensajes fueron malinterpretados y fue solo una pura conversación con un viejo amigo. Las explicaciones de Berkin fueron las siguientes. Tengo muchos viejos amigos y mis relaciones con ellos aún continúan. Este mensaje es una conversación completamente amistosa. Sin embargo, después de discutir tal cosa con mi esposa, me cuestioné a mí mismo. No quise molestar a Asli de ninguna manera. De hecho, la reacción de Enver fue bastante definitiva sobre lo importante que es la confianza mutua. La primera declaración sobre el tema provino del original. Enver, quien afirmó lo leales que fueron el uno con el otro desde el comienzo de su matrimonio y que tales situaciones no deberían centrarse en cosas pequeñas, dijo: "A veces las personas pueden recordar momentos que han vivido en el pasado. Pero, un matrimonio se trata más de abrazar el presente y el futuro que el pasado. Lo que es mucho más importante para mí es dónde estoy ahora al decirlo", expresó fríamente la ira dentro de él. Asl prefirió cerrar esta discusión afirmando que todo va bien por ahora. Sin embargo, algunos detalles que aparecieron en las redes sociales sobre los viejos mensajes y los decretos crisis de confianza entre Asl y Berkin hicieron que sus seguidores sintieran aún más curiosidad. Este evento es una lección importante no solo para Aslem Ber y Berkin Gökbudak, sino para todas las parejas famosas. La confianza es uno de los puntos más delicados en una relación y, a veces, eventos aparentemente ordinarios pueden generar grandes problemas a largo plazo. Aunque los expertos aprecian la calma y discreción con la que Asl y Berkin resolvieron el incidente, dijeron en las redes sociales: "Asl, ¿en cuánto puede confiar? ¿Y pueden estos mensajes sacudir los cimientos de una relación?". Preguntas como estas se hacen a menudo. ¿Volverá a haber una crisis de confianza tan grande en su matrimonio, o la pareja continuará donde lo dejó? Aslem Ber y Berkin Gökbudak, parece que este evento volverá a estar en la agenda. La revista World, que espera con curiosidad ver qué decisión tomarán en este punto de inflexión de su matrimonio, seguirá de cerca la actitud de la pareja a partir de ahora. Si bien a muchos seguidores y comentaristas de los tabloides les gusta el enfoque decidido y sereno de Aslem Ber, todavía hay algunas dudas sobre que también Berkin puede manejar esta situación.
¿Cómo Ashley y Birkin enfrentarán crisis similares en sus relaciones en el futuro? Es otra pregunta que todos esperan ansiosamente. Después de este incidente, se espera que Aslenberg sea mucho más cuidadoso en las redes sociales y comparta sus discursos sobre su relación con más cautela. Sin embargo, lleva tiempo que todo se aclare. Los mensajes en el teléfono de Gokbudak arrojan luz no solo sobre el presente, sino también sobre las relaciones pasadas de la pareja. Los mensajes del viejo amigo de Birkin Gokbudak han generado interrogantes sobre cuán sólido se basa realmente el proceso matrimonial, descrito como una formalidad al comienzo de su relación. De hecho, las fracturas que Enver había experimentado en sus relaciones pasadas le habían hecho ser más cuidadoso y selectivo con la confianza. Se puede decir que esta situación en realidad hizo que Enver pensara más profundamente en su relación. Porque Enver sabe muy bien que la confianza está por delante de todo tras las rupturas y traiciones que ha vivido. Los mensajes del viejo amigo de Birkin pueden haber iniciado nuevamente una consulta de confianza para Ashley. Sin embargo, Ashley manejó esta situación con frialdad y prefirió hacer sus propias evaluaciones internas. Otro punto destacable es que las críticas y rumores sobre su matrimonio serán decisivos para cómo se comportará. Birkin Gokbudak había preferido permanecer en silencio al comienzo del incidente. Sin embargo, después de que Ashley habló sobre este tema con Enver, dio respuestas más explicativas a las preguntas. Las declaraciones de Birkin describiendo los mensajes en su teléfono como un error de amistad y diciendo, soy consciente de que nuestras relaciones pasadas son solo recordatorios, parecen haber satisfecho a Ashley Enver al principio. Sin embargo, Ashley prefirió no hacer declaraciones sobre si se tomó el incidente como algo personal. En cambio, consideró oportuno permanecer en silencio, principalmente en nombre de mantener la confianza en su relación. A pesar de la complejidad que experimentó internamente, esta actitud adoptada por Ashley también fue una advertencia para Birkin. Mientras no hubiera inseguridad en su matrimonio, Ashley vio una vez más cuán comprensivo era Enver. Sin embargo, se afirma que Birkin ha dejado clara su posición de que debe tener más cuidado para que no vuelva a ocurrir la misma situación. En el mundo de las revistas se siguen haciendo diversos comentarios y análisis sobre la relación de la pareja. Pueden Birkin Gokbudak y Ashley Enver, creyendo que no hay malas intenciones, basar la relación en cimientos más sólidos. ¿Cómo afectará la forma en que Birkin manejó su relación con sus amigos en el pasado a la sensibilidad de Ashley Enver? ¿Cuánto se entienden y se apoyan mutuamente ambas partes? Si esta crisis en el matrimonio de Ashley Birkin conducirá a un vínculo más profundo o a una nueva ruptura, nadie puede decirlo con certeza en este momento. Sin embargo, parece que de la sensibilidad en este tipo de relaciones se hablará más en el mundo sensacionalista en los próximos días. ¿Cómo afectarán estos desarrollos a las carreras de ambos nombres? Es una cuestión de curiosidad cómo tanto Ashley Enver como Birkin Gokbudak saldrán de este proceso de crisis. La imagen actual mostrará si la pareja podrá continuar su relación, a pesar de todos los obstáculos que enfrentan. ¿Cómo se moldeará el futuro de su matrimonio en las redes sociales y las revistas? Los ojos de todos continuarán puestos en esta pareja. Gracias por mirar. Cuídate hasta que nos veamos en el próximo vídeo.